Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder de nuestro Dios, con el poder de su Espíritu y siendo instruidos con el poder de su palabra. Pues vamos a seguir escudriñando esta segunda carta a los tesalonicenses y seguirnos, ahora sí que ya no hay que decir, aparte de gozarnos, ¿verdad?, de sorprendernos la manera en la que el Señor dejó escritas todas estas cosas para que las supiéramos, para advertirnos, para mostrarnos de qué manera opera, ¿no? O sea, de qué manera opera el Señor, de qué manera, quisiera decirlo de esta forma, de qué manera opera su amor y de qué manera opera su justicia, ¿verdad? Porque si no entendemos que estábamos perdidos, no vamos a poder entender la justicia y el amor del Señor. Porque el amor y la justicia de Dios es una sola persona, exactamente lo mismo. Y se manifestó en su amor en la cruz su justicia. Así que lo único que nos queda es reconocer que necesitamos de ese amor y de esa justicia para poder ser salvos, ¿verdad? Sé que es algo complicado, es más, Jesús lo dijo así: es imposible para el hombre. O sea, es imposible razonarlo con nuestra mente, es imposible. Pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y el Señor nos ha dado su Espíritu para confirmarnos de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Todo eso está en la Escritura, todo lo que estoy diciendo. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para seguir pegados a su palabra, para seguir aprendiendo todos y para seguir sujetándonos de su amor y de su misericordia y de su justicia, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a terminando prácticamente este capítulo 2, vamos a ver del 13 al 17. Y el título que nos compete esta semana es Viviendo como escogidos de Dios. Aquí prácticamente no es solo sabiéndonos o solamente entendiéndonos, sino manifestando que verdaderamente lo somos, ¿verdad? Viviendo como tales. Muy bien, pues vamos a continuar. Tenemos un objetivo, dice: maravillarnos al observar la elección de nuestro Dios en las características de nuestra nueva vida. Ahora sí que las características que se manifiesten en nuestra nueva vida, pues vamos a poder no solo observar, yo le puse ahí abajo de observar, le puse comprobar que verdaderamente el Señor me eligió, que verdaderamente el Señor me ha escogido, ¿verdad? Entonces, porque esto es así, es una evidencia. Estas características de la nueva vida van a ser una evidencia de que verdaderamente el Señor pues te ha escogido, ¿verdad? Te ha elegido. Muy bien. Versículo a memorizar ahora son 2, 13 y 14. Larguito, por dos. Y por cierto están larguitos, sí. Es como primera 2.13. Sí, haz de cuenta. La versión. Haz de cuenta. No, Y hasta igual ustedes es 2.13 también, ¿verdad? Creo que se les sale. Ah, sí. se les saltó. Es 2.13 también. Ok. Van a ser el 13 y el 14 y bueno, los voy a leer aquí porque no están, bueno, están ahí pero ya en el PowerPoint. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido
desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahorita lo vamos a volver a leer, pero pues vamos a ir ya observando. Es increíble dos versículos y están impregnados de todo lo que el Señor hace con los suyos. Y por más que queramos ver, meter o insertar o añadir, ya no hay yo qué palabra ponerle, la voluntad humana no la veo por ningún lado la observo. Si alguien ve algo que el hombre pueda hacer para alcanzar todo esto que Dios hace en nuestras vidas, pues hágamelo saber, porque no lo alcanzo a ver. Y vamos a entrar de lleno a los versículos. Voy a leer ahorita el 13 y los demás ahí me ayudan como siempre. Dice así, versículo 13, aunque ya lo leí ahorita para memorizar, pero ya vamos entrando. Creo que tenemos ahí tres secciones de la hojita. Dice agradecidos, entre paréntesis sirviendo, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y luego está firmes, creyendo, y fortalecidos, dependiendo. Y ahí el Señor nos va a ir mostrando. Ok, vuelvo a leer y dice así, aunque ahora solo voy a leer el 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos una deuda. El Señor no nos dice que pero nosotros, pues, si queremos, vamos a orar, o dar gracias a Dios por nosotros, si podemos, si nos acordamos, si nos place, no, pues debemos, ¿verdad? O sea, ese es una orden, un mandamiento que debemos de tener. ¿Por qué? Porque pues el Señor nos dice que estemos orando siempre y demos gracias en todo momento, ¿verdad? Y debemos estar orando unos por otros y dándole gracias a Dios. Aquí en este caso específico dice Pablo, dándole gracias a Dios respecto a vosotros, de que hermanos amados, primero dice hermanos amados por Dios, o sea, no está diciendo Pablo hermanos amados por mí, ¿verdad? Sino hermanos por Dios. Y dice de que Dios os haya escogido. Primero, Dios los escogió como a todos nosotros. Ninguno vino por su propia cuenta, sino Dios nos escogió. Y luego dice que nos escogió desde el principio para salvación. ¿Alguien me podría decir, según la Escritura, desde cuál principio nos escogió el Señor para salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 declara que desde antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo fuera fundado, el Señor ya nos había escogido para ser salvos, para salvación desde el principio. Y luego dice que es mediante la santificación, mediante que tú te santifiques, y luego es por el Espíritu que Él hace morar en ti. O sea, y la fe que Él te da a ti, porque la fe es un don de Dios, la fe no la produce el hombre. Y esta fe es en la verdad, para que tengas fe en la verdad. ¿Alguien me puede decir quién es la verdad? El Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dijo ser el camino, la verdad y la vida, y eso es lo que es exactamente. Entonces, todo está concentrado en que nos escogió. Más en los otros versículos van a decir que nos llamó, y todo está incrustado de que Él está haciendo la obra en nosotros
con diferentes nos ha capacitado con diferentes cosas para poder llegar a hacer lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, ¿verdad? Que es llevarnos delante de Él limpios y sin mancha en salvación, ¿verdad? Entonces, nos ha equipado con la fe, obviamente, la fe en Jesucristo para poderle ver como nuestro Señor y Salvador, nos ha equipado con el Espíritu Santo para poder ser guiados, capacitados y primero ser redarguidos de nuestro pecado, de justicia y de juicio. Para eso iba a venir el Espíritu, para redarguirnos de todo eso, ¿verdad? Y entonces hemos sido escogidos, hemos sido amados por el Señor y escogidos desde el principio para salvación. Así que pues no hay cómo explicarlo, sino simple y sencillamente es Dios obrando en los suyos, en su pueblo, de uno a uno, de la manera en la que Él lo ha determinado. ¿Qué le debemos a Dios? Que nos haya escogido. ¿Qué le debemos a Dios? Gratitud. Así, si en una palabra lo podemos poner, gratitud. Eso es lo que le debemos al Señor. Darle Pastor gracias. decía una vida llena de gratitud. Sí. Una vida llena de gratitud. Así es. Y como bueno, ya muchas veces el pastor lo comentaba, no solamente es decir gracias, ¿verdad? No, es sirviendo. Por eso Vivir agradecido, así es. Agradecidos sirviendo, ¿verdad? O sea, ¿y por qué sirviendo? Porque pues estás mostrando que estás agradecido con el Señor y que le estás sirviendo en su obra, porque eso fue lo que dijo que hiciéramos, no porque se nos ocurrió, ¿verdad? Sino porque el Señor, antes de irse y después de haber resucitado, la instrucción que dejó fue muy clara, muy clara en Mateo 28, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa palabra que dijo, no la dijo nomás porque sí, Él ya estaba resucitado. ¿Quién le podía rebatir ese punto? Que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién? Si lo habían visto morir en la cruz, lo habían visto que lo habían enterrado y al tercer día se les apareció. O sea, ¿quién podía decir, no, como que toda? Pues claro, por supuesto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por todo esto, entonces id y haced discípulos. ¿Sí? Y esto es lo que nos ha llamado, ¿verdad? Así que agradecidos sirviendo, ¿verdad? Muy bien. ¿En dónde se encuentra el énfasis de la relación de amor con el Señor? que nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Bueno, lo que pasa es de que sí, es que no dije que primera de Juan 4, 9 y 10 deberíamos de leerla, ¿verdad? Sí. Vamos a leerla, no sé si alguien la tiene por ahí y si no, ahorita vamos. Sí, la tengo aquí. Dice, Ok. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo creo que más claro ni el agua, ¿verdad? En esto consiste. En esto consiste el amor. Ay, cuánto amo al Señor. No. Es en que Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, es tan clara, la palabra de Dios es clara. O sea, ay Juan, ¿cómo te pones a decir eso? Es que no lo estoy diciendo, nomás lo estoy leyendo, ¿verdad? O sea, es clara. En esto consiste el amor. 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No es cuánto le amas tú. Es que Él nos amó. En eso consiste el amor. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados,
Y si Cristo no viene a pagar lo que yo debía en esa cruz, pues yo hubiera seguido muerto por la eternidad, ¿sí? Apartado. Esta parte de muerte es destituido de la gloria de Dios, quitado de su presencia, ¿sí? Y ese era el veredicto para todos nosotros. Pero bendito sea nuestro Señor que vino a dar su vida por nosotros. Esa es la manifestación de amor. Y ahí mismo está su justicia. Esa es la única justificación que va a aceptar Dios para con nosotros el día del juicio. Ver a su Hijo en nosotros, es todo. Ver el sacrificio de su Hijo, ver la sangre de su Hijo. Y no llevar nosotros un morralito con trapos de inmundicia diciéndole, es que hice esto, es que hice el otro, es que hice aquello. Todo eso es vano. Todo eso es abominación para el Señor. Muy bien, así que entonces ahora sí, en dónde se encuentra el énfasis de la relación de amor con el Señor. Nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. En que Él nos amó a nosotros. Así es. ¿Y de qué manera, no? De tal manera, dice Juan, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que precisamente dice esto, envió a su Hijo, y en propiciación de nuestros pecados, o sea, como pago de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y luego dice ahí, pero está, bueno, dice, ¿cuáles fueron los medios que Dios usó para salvar? Falta una. Sí. ¿Cuál es la razón fundamental? Es que ahí se brinca. Ahí no viene. Ahí Es no cierto. viene. ¿Cuál es la razón? Ok, ¿cuál es la razón fundamental de la que debemos vivir agradecidos con Dios? De que Dios Que es Dios su hizo en propiciación por nosotros. De que Él nos haya escogido desde el principio para salvación. Exactamente eso. Y nos fallamos. Es que después de razonar que Dios me ha llamado y saber que me ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, lo he dicho muchas veces, ¿no? En esta célula, de una u de otra manera, pues lo demás ya es lo de menos. Ya lo que me pase, lo que no me pase, lo que me quiera dar o no me quiera dar, lo que me quiera quitar o no me quiera quitar, eso ya lo demás es lo de menos. O sea, la mayor necesidad, lo hemos comentado hace ratito en la camioneta, la mayor necesidad de todo ser humano es ser salvo, es ser perdonado por los pecados. Esa es la mayor necesidad de todo ser humano. Lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos. Yo estaba viendo un estudio que siempre decía que por qué no, es que los humanos, que no existe Dios y que nosotros estamos hechos para ser nosotros, shalá, ¿no? Pero están diciendo de todas las civilizaciones, todos los humanos de que existe, siempre ha tenido una necesidad, siempre de tener una deidad, siempre de poder rendir cuentas a algo, o poder sentirse, ¿cómo se dice? ¿Cómo es otra palabra? Justificado por algo. Pero es como se puede decir que es nuestra programación que Dios ya tiene en nosotros. O sea, siempre en cualquier parte, todas las civilizaciones que tienen los dioses de acá, los dioses de acá, pero siempre es algo que nunca se pudo llenar porque no es realmente lo que es hasta que encontramos a Dios, que es lo que puede llenar. Exactamente. Están diciendo eso, es bien específico de que en todos los seres humanos está ese hueco siempre de poder llenar ese vacío, de poder tener. Es la pieza de rompecabezas que falta a todo ser humano, pero esa pieza se llama Jesucristo, ¿verdad? No hay otro, no hay más, no hay otro, y así es como es, ¿verdad? Ok, ahora sí, ¿cuáles fueron los medios que Dios usó para salvarnos? Soberanía. La santificación por el Espíritu. Y la fe en la verdad.
y la fe en la verdad. Exactamente. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 1 Pedro 1 y 2 dice que más o menos, Yo la tengo. tú lo tienes, léelo mismo, por favor. 1 Pedro 1 y 2. Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, mismo sentir. Y pues este es Pedro, ¿verdad? Y el que está escribiendo Tesalónica pues es Pablo, ¿verdad? Así que es el mismo sentir, esta parte de ser santificados por medio del Espíritu y la fe pues, en nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Es exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Aquí estaba 1 de Juan y 1 de Pedro también. Y es que aquí está el otro versículo 14. Vamos porque Vamos a leer el 14 y luego ya contestamos la otra preguntita. Ayúdame ahorita con el 14. Sí, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vuelve a decir aquí, ¿verdad? A lo cual os llamó. O sea, Él nos llamó mediante nuestro Evangelio. Aquí Pablo está diciendo mediante la predicación que les dimos y les hablamos de Cristo. Es el Evangelio que nosotros hemos llevado para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso. ¿Por medio de qué somos llamados? Del Evangelio, así es. Por medio del Evangelio. Romanos 5:19. Y este evangelio pues es de la salvación, y nomás aquí Romanos 5:19 dice así, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, o sea, justificados. Y esto es, en Adán pues, todos murieron, y en Cristo todos son vivificados, ¿verdad? Obviamente que es por medio del Espíritu. Muy bien. Y lo dice, ¿para qué? Dice la última preguntita ahí del bloque este. Así es. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar esa gloria. Isaías 43:7 nos declara que fuimos creados para la gloria de Dios, para su gloria.
Y pues esa es la verdad, o sea, el mundo nos ha vendido gato por liebre, como luego se dice, pero siempre trata el mundo de seguirnos mostrando, y el problema es que ya la iglesia está con mucho humanismo por todos lados, y se ha permeado bastante y se ha revuelto la palabra de Dios con el humanismo, y ya se hace bien difícil, pero todo eso está presupuestado por el Señor para que los que se han de perder se pierdan y vayan por un camino que no es correcto, ¿verdad? Pero esto es así, o sea, hemos sido creados para su gloria, no para la gloria nuestra, no para ver qué me va a dar a mí. No, a mí si me hubiese dado desde el principio lo que me merecía, yo merecía estar destituido de su gloria, pero bendito sea mi Señor que me dio misericordia. Y entonces después de ahí ya no necesito nada más que hacer su voluntad y obedecerle, ¿verdad? Eso es lo que necesito hacer, eso es lo que me hace bien, obedecerle, estar en su palabra y seguirlo todos los días y estar en comunión con Él, y eso es lo que nos hace bien. ¿Ya contestamos las dos preguntitas ahí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Perfecto. Todo está claro, hermano. Muy bien, perfecto. Versículo 15. De hecho, hermano Enrique, ¿me podría ayudar con el 15, por favor? Sí, claro. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Así que dije yo. Así que, hermanos, dice, estad firmes. Entonces, debemos de estar firmes después de sabernos escogidos, llamados, santificados por el Espíritu. Todas estas cosas, oye, el Señor nos ha equipado y nos ha dado todo. Entonces, pues estemos firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. ¿Por qué le dice Pablo así? Sea por palabra o por carta nuestra. Porque por palabra, porque un día estuvo con ellos y les mostró la escritura y les predicó y les mostró el evangelio. Y después no dudo que pues ya vimos que les mandó una carta, esta es la segunda, pero no dudo que les haya dado más cartas, que les haya mandado más cartas de alguna o de otra manera. Digo, no dudo, simplemente no digo que haya sido así. Pero pues las que se escogieron para el canon son estas y punto. Y eso nos muestra de que pues les escribía y les seguía mostrando y les seguía animando a que perseveraran en la palabra de Dios, en la doctrina que se les había mostrado, y que dejaran de estar yéndose con vientos de doctrinas diferentes que estaban llegando a Tesalónica, ¿no? Era lo que se manifestaba. Entonces, pues los está exhortando y los está animando a que permanezcan firmes y que retengan la doctrina. Así que, hermanos, ¿cómo se nos manda a estar? Firmes, reteniendo la doctrina que habéis aprendido. Así es, firmes, reteniendo la doctrina, exactamente, que hemos aprendido, ¿verdad? Sea por palabra o por carta nuestra. Así es, esta parte ya es firmes y creyendo. El hecho de estar firmes no quiere decir que yo estoy firme con el Señor, mire, nadie me mueve. No se trata de eso, se trata de estar permanezco en Él, estoy siempre en la palabra, sé que la necesito todos los días, me levanto en oración, estoy en comunión con mi Señor, hago mi devocional diario, permanezco en la palabra, porque sé que eso es lo que me va a sostener y sé que eso es lo que me va a llevar por el buen camino y me va a hacer tomar inclusive mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis concupiscencias, ¿verdad? Lo que yo creo o pienso, ¿verdad? Porque eso va a quedar en segundo plano. Lo que
yo piense o crea, sino la voluntad de Dios en mi vida. Eso es lo que va a ir operando, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Continuamos, versículos 16 y 17. Gerson, ¿me puedes ayudar con eso todo? Sí. Ok. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Sí, este ya es el tercer bloque y dice fortalecidos, dependiendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a estar fortalecido dependiendo? Pues porque dependo totalmente de mi Señor para estar fortalecido. Yo no puedo estar fortalecido por mí mismo, porque ahí mismo dice, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, ya sabemos cómo nos amó de tal manera, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, no porque merecías, sino por gracia. Eso es algo que se nos ha dado por gracia. Cuando alguien cree que merece algo porque hace algo bien, pues ya no es gracia. O sea, ya te pagaron lo que merecías, según tú, ¿verdad? Si tienes esa creencia. Pero es por gracia. O sea, el Señor nos ha salvado, nos ha llamado, nos ha dado esperanza, nos ha dado consolación eterna por gracia. Por gracia. Y que conforte vuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra. Y no solo en eso, sino en obra. La palabra de Dios tiene que manifestarse en obra. Tiene que evidenciarse, ¿verdad? Es como si alguien dice, Jesús está morando en mi vida. Sí, pues tiene que haber una manifestación de ello. Tiene que haber una obra de que verdaderamente Cristo está ahí, ¿verdad? Y es lo mismo, la palabra de Dios es Jesucristo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Y estas cosas pues obran y se manifiestan en nuestras vidas y podemos observar y ver el fruto del Espíritu, que es el mismo Cristo, la palabra, la verdad, el Espíritu, todo es Cristo también. Y se puede observar, y como siempre se ha dicho, ¿no? Pues Jesucristo es practicable, o sea, no es para que le conozcas solamente, como que lo tengas como un conocimiento intelectual, sino lo conozco pero lo practico, o sea, es practicable, es para hacer su voluntad, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario antes de contestar las preguntitas que vienen ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces dice, ¿de qué necesitamos estar siempre conscientes, encomendados a Dios? ¿De qué nos amó? Nos dio consolación eterna y una esperanza por gracia. Sí, entra lo de nos amó también, de que Él es quien nos consuela y nos fortalece en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. En toda buena palabra y obra. Vienen unos versículos ahí, Colosenses 1:11. Muy bien, hermanita, sí, por favor, Colosenses 1:11, por favor. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén, gracias. Y sigue la palabra sosteniendo lo que siempre ha dicho. O sea, a ver, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, no a la tuya, sino a la de Él. Y el poder es el de Él.
porque es conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto quiere decir que para que seamos pacientes, Él nos va a hacer pacientes y nos va... Esta longanimidad obviamente es la misma paciencia alargada, ¿verdad? O sea, que esta paciencia nos lleve durante el tiempo que el Señor nos tenga aquí. Que esta paciencia se alargue, seamos pacientes siempre, constantes. Pero esto no lo voy a hacer yo, ni mis capacidades, ni mis esfuerzos, ni mis habilidades. Lo va a hacer Dios, ahí mismo lo dice, ¿verdad? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, no conforme a mis habilidades. Está por todos lados, ¿verdad? Claro que se va a manifestar en el hombre, pero no es habilidad del hombre, es Dios operando en los suyos, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos observar. Y dice Hebreos 13, 20 y 21. Wow, esta la tengo. A ver, adelante, hermanita. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y pues qué decir de estos dos versículos, están tremendos, o sea, igual. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él, no alguien más, ¿verdad? O sea, y el Dios de paz, Él, ¿verdad? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él nos va a hacer, Él os haga aptos en toda buena obra. Él me va a hacer apto a mí en toda buena obra. Y todavía no termina el versículo. Y lo dice esto, o sea, si eso no te queda claro, ¿verdad? Dice que Él me va a hacer apto en toda buena obra para que yo haga su voluntad, haciendo Él en nosotros. O sea, Él va a hacer que yo pueda hacer su voluntad. Eso es lo que está diciendo. Que Él me va a capacitar para que yo pueda hacer lo que a Él le agrada. No que yo tengo esa capacidad de hacerlo, sino que Él me capacita para que yo lo pueda hacer, obviamente. Y dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, está por todos lados. El hombre no tiene injerencia aquí. Sí. Como muchos dirán, es que no somos robots, tenemos un libre albedrío. Sí, brother, sí. Tu libre albedrío es cómo desobedecer a Dios. Ese es nuestro libre albedrío. Si desplegaras el menú en la computadora, ¿verdad? Está el cuadrito, le picas y se despliega un menú. Libre albedrío, le picas y es Gálatas 5:19. Todos los de la carne, los designios de la carne, ahí están, el que quieras agarrar. Ese es tu libre albedrío. Pero escoger a Dios, buscarlo y venir a Él, eso no está en nosotros. Eso tiene que venir por medio de Él, para capacitarnos, para darnos vida, para nacer de nuevo y poder seguirle, ¿verdad? De eso se trata. Si no queremos entender esto, si no lo podemos entender, podemos clamarle a nuestro Señor para que nos dé ese entendimiento, ¿verdad? Y Él nos va capacitando, y Él nos va dando, y Él nos va mostrando todo su amor, de qué manera vino a salvarnos, de qué manera vino por nosotros y de qué manera nos está llevando, siendo santificados en esta línea de tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? No, Sí, el pastor decía el domingo que cuando se habla, nosotros somos los que creemos en Él. Dice, las otras personas, dice, sí, siempre hablamos de la soberanía de Dios, dice, pero si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida, seríamos así como ellos. por supuestísimo. O sea, seríamos exactamente igual. ¿Y por qué no? Dice, porque ellos no recibieron el amor de la verdad para salvación. Así es.
Así Eso es. cuando yo leí eso decía, el amor de la verdad, o sea, el amor de Jesús, Cristo. el amor En de la Jesús. cruz, clavado por ti y no lo recibiste. Sí, no lo recibiste. Eso Entonces, es. por eso no lo recibiste para salvación, porque eso es lo que necesitas. Así es. Ahora, ¿es algo que yo inculpo a alguien? No, por supuesto que no. Mi deber como hijo de Dios es mostrarle a todo el mundo que esto es nuestra salvación. Y ya el Señor en su soberanía va a ir trayendo a cada uno. Pero nuestro deber obviamente es ver a todos como hermanos, como si sí son de nosotros. Sí. Obviamente lo sé, porque en la palabra de Dios está que no todos son de nosotros, pero eso ya le Pero- toca a mi Señor Sí. decidir. Y como decía también, no me acuerdo cuándo yo lo escuché, pero el pastor decía, a ti te toca hablar. Como lo que viene, Apolo regó, pero la salvación... Uno riega y otro Sí, siembra, pero el crecimiento lo da es Dios. Dios, Definitivamente que así es. solamente Así es. Y ese es el punto. Entonces, no hay margen. Aquí el punto es lo que quiero dejar claro, es lo que aparece en la escritura, de que el hombre no tiene injerencia para buscar a Dios. No hay forma. El Señor nos capacita, Él nos llama, Él nos capacita. Cuando tú ya lo estás buscando es porque Él ya tocó la puerta. Por eso es que vas a ir a abrir la puerta. Si la abres, qué bueno, entrará y cenará contigo. ¿verdad? Y lo otro que decía el pastor también, que mucha gente dice que primero es la fe que la vida, pero no, dice primero te da vida, porque como un muerto va a tener fe. Dice, es primero te da vida y luego te da la fe. Son, yo les he puesto así, las dos preguntas que un cristiano debe saber. Debe saber contundentemente, sin titubear. Es que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es la primera. O sí, la Por gallina. supuesto, el que cree en el Señor sabe Sí, que primero que fue fue la la gallina. gallina. Y en el mundo estás ahí, y la gallina y el huevo. No, y luego de dónde yo- vino este y de dónde vino la otra. No, pero uno hoy sí cree porque sabes sabe que perfectamente fueron bien criaturas. que primero fue la gallina. ¿Por qué? Porque mi Dios la creó. Sí. Ok, segunda pregunta. ¿Qué es primero, tener fe o nacer de nuevo? Nacer de nuevo. Por supuesto, Nacer porque de un muerto no nuevo. puede tener fe. Por supuesto. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Si no, no puedes ni siquiera ver el reino de los cielos. Entonces así es. Un muerto no puede tener fe, no puede ver. Tiene No que ser puede elegir. levantado, no puedes elegir nada exactamente. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario?